Cuando buscamos a Dios, una de las cosas que el Señor hace es ponernos la inquietud de buscar su presencia. Ahora que estábamos alabando al Señor, cuando el hermano pastor comenzó a cantar otros cánticos más, o a dirigirnos en otros cánticos más, me estaba el Señor confirmando que de verdad era el tema de hoy. Porque, para serles honesto, el tema que traía para hoy se llama a ver si lo recuerdo porque me concentré tanto en pero ese que yo iba a predicar era otro, Dios de los milagros, ese era. Pero el Señor me decía, no, el tema de hoy se llama Amanecer con Dios. ¿Qué le parece? Amanecer con Dios. ¿Y saben por qué amanecer con Dios? Porque la iglesia en general, no solo me refiero a la vuestra, sino a nivel mundial, la iglesia cristiana va a pasar momentos muy difíciles. En algunos lugares ya lo están pasando, pero lo más importante ahorita es amanecer con Dios, es buscar su presencia desde muy de mañana. ¿Sabes? La palabra de Dios nos habla referente a esto. La Escritura dice en Lamentaciones 3, 22 y 23. Quiero que usted lo busque, ¿sí? Búsquelo para que lo leamos juntos. Use su Biblia para que todos lo leamos. Le voy a pedir, hermanos, por favor, con todo corazón se lo voy a decir. Ponga su teléfono en modo avión, ¿vale? Que no entren llamadas, ni mensajes, nada, por favor. Porque otras veces he estado atrás cuando el pastor predica y esos teléfonos suenan como grillos, uno por allá, otro por allá, otro por otro lado, otro por otro lado. Yo creo que cuando estamos en la casa de Dios debemos de hacerlo. Siempre que yo traigo mi teléfono porque lo necesito para hacer algunas grabaciones, yo lo pongo en modo avión. Sé que nadie me va a llamar, ni del trabajo, por dicha, ¿verdad? Nadie. ¿Vale? ¿Lo tenéis, hermanos? ¿Qué dice Lamentaciones entonces? 3, 22 y 23. Amén. Escuchad lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Por la misericordia de Jehová no hemos sido como consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El 23 dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Escuchó eso? En el principio del versículo nos habla claramente que nuevas son cada mañana sus misericordias. Cuando el tema se llama amanecer con Dios es porque cada mañana, no sé a qué hora usted decide por las mañanas, no sé a qué hora decide usted hablar con Dios por las mañanas. Yo me levanto siempre faltando un cuarto para las 4. Hay veces que ya a las 3:30 estoy despierto y a esa hora comienzo a hablar con Dios, ¿sabes? Comienzo a decirle, Señor, mírame, alimenta mi espíritu y no alejes tu Santo Espíritu de mí. Aliméntame y ayúdame, fortaléceme, cámbiame, transfórmame, lléname, séllame, cúbreme, guíame, guárdame, protégeme, dame inteligencia, dame palabras, pon a alguien delante de mí para hablarte de ti. Señor, ayúdame a bendecir a alguien. Y siempre pasa algo, siempre sucede algo. Porque cuando usted comienza y usted amanece con Dios desde el principio, usted sabe que Dios todo lo agarra en serio. Usted va a escuchar que Dios va a hablar a su corazón y Dios va a hablarte y te va a decir, haz esto o haz aquello, o va a empezar a guiar tus pasos donde tú tienes que caminar. ¿Me explico ahora? Sí, eso le dice la palabra. Porque la Escritura dice en el versículo 22, hermanos,
Por la misericordia de Jehová no hemos sido como consumidos. Por la gracia, por la misericordia de Dios, no hemos sido destruidos, desechados. Por la gracia y misericordia de Dios, ¿cierto? Ahora bien, ¿sabes? El orar en la mañana, no sé a qué horas oras tú, como te dije, pero, ¿sabes? Cuando uno ora en la mañana, el privilegio más hermoso que hay, ¿sabes cuál es? El orar por la mañana, no solo la tranquilidad, uno que otro gallo por allá anunciando el nuevo día que empieza, sino, ¿sabes qué? Cuando ese momento de intimidad con Dios, estás hablando con Él, comienza a suceder algo hermoso, el amanecer. ¿Cuántos han visto el amanecer? Cuando yo trabajaba solo de noche, hermanos, yo estaba activo momento en ver los rayos del sol que empezaban a amanecer y a darle vida al día. Pero ¿sabes qué es lo que más me atrajo de todo esto? Que cuando comienza a salir el sol, las tinieblas huyen. Cuando comienza a salir los rayos del sol, las tinieblas se van. Cuando comienza a salir el sol, comienza a iluminarse todo y las tinieblas desaparecen. Lo que quiero deciros con esto, hermanos, es que cuando usted ora en la mañana, esas tinieblas se van a ir. Esas tinieblas que están alrededor tuyo se van a ir. Van a huir. Cualquier dificultad que sea, cualquier situación que vivas, cualquier estado que estés, va a cambiar. Porque esa luz de Dios te va a cubrir. La luz de Dios te va a llenar. La luz del Señor va a tocar tu corazón. Y cada uno de vosotros, conforme estemos en la presencia de Dios, orando en secreto, como dice la palabra, Él te va a recompensar. Perdón. Él te va a recompensar en público. ¿Comprendes ahora la importancia de hablar con Dios? Amén. Gracias. Por eso la palabra de Dios nos dice, la Escritura nos enseña y hace énfasis en orar por las mañanas. Salmos 5, verso 3. Lo puedes buscar. Salmos. ¿A qué hora es cuando más, bueno, los que viven con su mamá y su mamá los levanta para ir al colegio o al trabajo o alguna otra situación, siempre las mamás dicen, levántate ya, ¿cierto? No, todavía no, es muy temprano, déjame 5 minutos más. ¿Han escuchado eso alguna vez? Mi mamá era muy original cuando me levantaba. ¿Sabes qué hacía? Llegaba, me agarraba la manta o la cobija y me hacía así, levántate ya. ¿Y qué me quedaba? Donde yo sentía los pies súper helados, yo decía, tengo que levantarme. Mirad lo que dice la palabra. Jehová, oh Jehová, dice la palabra, de mañana oirás dice la palabra, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Nos hace énfasis la palabra de Dios de orar por las mañanas? Sí. Dice que de mañana, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Él te va a escuchar. Él va a oír el plan, el propósito y la oración que tú tengas para con Él. ¿Sabes? Hablar con Dios es fácil. Gracias, hermanita. Hablar es fácil con Dios. Usted no necesita mucha palabra. Usted solo necesita sinceridad,
amor y hablar con Dios y decirle: Señor, mírame, Señor, mírame. ¿Sabes, Señor? Yo te necesito. Yo te necesito, Dios. Mi oración siempre es así. Yo siempre le digo: Señor, ayúdame. Gracias por darme este nuevo día. Y cuando salgo de mi casa voy caminando y voy orando. Digo el Padre Nuestro, que estás en los cielos, para que Él agarre su voluntad en mí, haga su voluntad en mí. Y la palabra dice que Jehová escuchará mi voz por las mañanas. ¿Qué le parece? Va a escuchar mi voz, dice su palabra. Y de mañana me presentaré delante de ti. ¿Te presentas delante de Dios en las mañanas? Y dice la palabra de Dios que esperarás en Él. Ah, no, Señor, yo quiero ya. ¿Has escuchado eso? Señor, dice: mañana tú me escucharás y esperaré en Él. Jehová, la palabra también dice en Salmos 37, no lo tengo ahí, pero la palabra dice en Salmos 37:5: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Si lo encomiendas, Él hará. Si tú le crees, Él hará. Si tú lo miras y tú le tomas en cuenta desde el principio de tu mañana, Él hará. Pero dice la palabra que tenéis, ¿cómo? Santo Dios. Me puso caliente eso, hermanos. Escuchad esto: Él hará. ¿Sabes eso? Él hará. Hermanos, les voy a contar un testimonio. Soy muy poco para eso. Lo voy a decir. El viernes pasado, creo que fue. El viernes pasado, sí. Me llama mi esposa y me dice: ¿me trae tal cosa? Entonces tenía que pasar al cajero. Cuando yo entro al cajero, hay un señor ahí lamentándose. Yo entré, saqué mi dinero y él se lamentaba. Y decía: uy, no. Entonces yo le dije: dele gracias a Dios en todo. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios si se me tragó la tarjeta, el cajero? Y necesito plata, necesito comprar el alimento. Ahora tengo que esperarme hasta el lunes para sacar la tarjeta. Dele gracias a Dios en todo, le volví a decir. Pero no me diga eso, que no, la tarjeta se la tragó, el cajero se lo tragó. Y molesto, por cierto, y preocupado a la vez. Entonces yo llegué y toqué el cajero y le dije: dale gracias a Dios. Y le puse el dedo y ¡pum!, salió la tarjeta. ¿Qué le parece? Gracias por darle la gloria a Dios, hermana. Pero no cree usted que es algo pequeño, pero hay que darle gracias a Dios. No fui yo el Señor. Dije: dele gracias a Dios. Y el Señor me volvió a ver así con una sonrisa. Hermanos, porque si de mañana tú le buscas, dice que Él oirá tu voz y se presentará a ti, y espera en Él. Amén. Tenéis que esperar. No os apresuréis. Tienes que esperar. Sigue mencionando la palabra de Dios en Génesis 3, verso 8. Búsquelo ahí. Génesis. ¿Alguien me dice: dónde está Génesis? Digo: en la Biblia. Génesis 3, verso 8. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí, hermanos? Voy a leerlo aquí, no importa. Es que la luz es muy blanca y la verdad me agarra dolor de vista, para ser honesto, hermanos. No le voy a mentir. ¿Qué dice la palabra? ¿Lo buscó ya, hermanos? ¿Sí? ¿Cuánto lo tienen ya? Vale. Dice la palabra: y oyeréis, dice aquí, y oyeron, dice, y oyeron la voz de Jehová. ¿Quiénes? Dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, dice, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles
del huerto. ¿De quién está hablando aquí? De Adán y Eva. Nos está hablando la palabra de Dios cuando Adán y Eva desobedecieron, ¿cierto? Cuando ellos desobedecieron, ¿qué hicieron? Se escondieron. Pero lo que me atrae la atención es que la palabra dice que él se caminaba, ¿a qué hora? ¿Qué dice ahí? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, no en la noche, no en la tarde, sino como en la mañana. Muchos lo han traducido que eso sucedió en la mañana, en el transcurso de la mañana, 8, 9 de la mañana. El Señor los dejaba que durmieran hasta las 11 si quisieran. Pero dice que él se paseaba, ¿a qué hora? A las primeras horas del día. Se puede decir que a la mañana. Vemos la importancia de Dios, cómo las mañanas son importantes para hablar con Él. La palabra dice en Mateo 6, perdón, no hemos leído hasta el 8, ¿cierto? ¿O sí? Ah, sí, perdón. Génesis 3:8, sí, ya lo leímos. Ahora vámonos a Mateo, ¿vale? Mateo 6, 33, perdón. ¿Lo tienes, hermanos? 6:33, ¿cierto? ¿Ya lo tienen, hermanito? ¿Sí? Ok, genial. Dice la palabra, mas buscad primeramente, ¿cómo? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay quienes son, hay quienes no, buscan primero el reino de Dios y su justicia, sino las añadiduras, y buscan que sean añadidas. Pero la palabra de Dios dice, buscad primeramente. ¿Y cómo dice la palabra primero? Primero. En el día, primero. Cuando amaneces, lo primero que tenéis que hacer, ¿qué es? Buscar. Dice más, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Reino significa en el Señor, ¿qué significa? Dominio, autoridad. Si tú lo ves de esta manera, traduzcámoslo. Mas buscad primeramente la autoridad de Dios y su poder, su justicia. Y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando usted y yo buscamos a Dios en la pura mañana, antes de bañarse o después de bañarse, como usted guste, y te presentas a Él, Dios te hace énfasis de que debéis de orar y pedirle por la mañana. Él da importancia en la mañana, porque en la mañana tu mente está fresca, ¿cierto? Estás emocionado porque te dio el Señor un nuevo día. Estás feliz, tenés la mente fresca, puedes pensar mejor y orás por fulana, mengana, sutana, mangana, con todos y con ganas también. Orás, hablas con Dios y le decís a Dios, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme, levántame, hazlo, Dios. Y sabes, la palabra de Dios dice, buscad primeramente, antes que todas las cosas, buscad primeramente a Dios, porque Dios quiere que lo busquemos. Sabes, la iglesia tiene que prepararse para el rapto, la iglesia tiene que prepararse para la venida de Cristo, la iglesia tiene que empezar a buscar individualmente, cada individuo, individualmente, la presencia de Dios. Sabes, cuando el Señor venga, el Señor no se lleva a toda la iglesia. ¿Sabías eso? Si aquí estamos todos vosotros, ahorita mismo, ¿sí? Y sonara la trompeta, todos se van, ¿o no? Esa es la idea. Esa es la idea, ¿sí? Pero no todos se van a ir. Escrito está, pocos son llamados, pero muchos escogidos. Habrán muchos, pero pocos serán los escogidos. Escuché el testimonio de un pastor que murió y el Señor lo llevó y le dijo, mira tu iglesia. Era una iglesia de más de 10,000 miembros. Más de 10,000 miembros en la iglesia.
Y le dijo, mira eso. Y él comenzó a ver a su iglesia alabando a Dios, glorificando, saltando, exaltando, etcétera. Sí, muy bueno todo eso, pero cuando en ese momento la trompeta sonó, y cuando sonó la trompeta, ¿sabes qué pasó? De esos 10,000 personas, subieron si acaso como 20 personas. Y él le dijo, ¿y estos? ¿Por qué solo esta cantidad tan pequeña? Y el Señor le dijo, porque esos son los santos. ¿Qué le parece? Los santos. Aquí habemos 30, 40, 50. Esperemos que los 50 no vayamos, porque si no pueden haberse ido 6, 10. Le digo por qué. Por lo que dice la palabra. Buscad primeramente el reino de Dios, porque muchos no lo están buscando. Tradicionalmente vienen a la iglesia. Tradicionalmente están en la iglesia. Pero la verdadera presencia de Dios, cuando usted busca a Dios, es usted mismo en oración. Cuando usted habla con Dios, cuando usted se involucra con Él, cuando usted está con Él, cuando usted habla con Él, cuando usted tiene esa relación con Él, cuando usted entrega 100% su corazón a Dios. ¿Me explico a eso? ¿Me explico, mi hermano? Mira lo que sigue mencionando la palabra de Dios. Dice la Escritura que Daniel, a pesar de todas las circunstancias que él pasaba, Daniel 6, verso 10, búsquenlo, hermano. Y vamos a ver algo interesante ahí, porque Daniel estaba en un gobierno en el cual el rey había decretado de que se debía de adorar a su imagen. Como si fuese el presidente de Costa Rica, dijese, todos tienen que tener una foto mía en la iglesia y adórenla, por decirlo así. Pero saben, hermanos, en ese momento Daniel, a pesar de ese decreto del rey, que a pesar de que todo esto lo que el rey estaba diciendo a que Daniel debía de hacer, y no solo Daniel, sino todas las personas, todos aquellos, los cuales tenían que adorarlo, tenían que postrarse ante él, pero Daniel, ¿sabes qué hizo? ¿Sabes qué hizo Daniel? Mirad lo que hice. Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado por el rey, desde luego, dice, entró en su casa, escucha, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara para dar, dice, su cámara que daban hacia ¿dónde? Hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, él oraba ¿cuántas veces? 3 veces, ¿cierto? Yo conocí un hermano que me decía, hermano, yo oro 3 veces también cuando desayuno, almuerzo y ceno. Esa es mi oración profunda, decía él. O sea, cuando tenía hambre. Pero Daniel, a pesar del decreto que había dicho el rey, dice la palabra que él se fue a su casa, se fue a su habitación, abrió las ventanas. Eran ventanas bonitas, eran ventanas como de piedra o no sé, pero eran ventanas. Y él las abrió y se arrodilló. Y comenzó a orar como solía hacerlo siempre, 3 veces al día. Y conocemos la historia de Daniel, ¿cierto? Fue llevado inclusive y mandado al pozo de los leones. ¿Me explico? ¿Y el Señor lo libertó o sí? Desde luego, porque si no, no hubiera aparecido, no tendríamos el libro de Daniel, ¿verdad? Pero hermano, déjeme decirle que él oraba las 3 veces al día y principalmente por las mañanas. Quizás usted no pueda 3 veces al día, pero tal vez sí. Lo que hace énfasis la palabra de Dios es en la oración, en que usted tiene que orar, en que usted tiene que hablar con Dios, en que usted tiene que decir, Señor, heme aquí. En que usted tiene que hablar y expresar lo que usted quiera decirle a Dios, y Dios lo va a escuchar. Tal vez hay personas que no nos quieren escuchar, pero usted sabe que Dios lo escuchará siempre. Dios lo va a escuchar. Dios va a decir, sí, te escucho. Heme aquí.
yo te voy a escuchar. Porque Dios, ¿sabes por qué hace énfasis en la oración de la mañana? Porque Dios no está, por decirlo de esta expresión, en el escándalo. Dios está en lo apacible. Dios está en la tranquilidad. Yo a veces me acuesto a escuchar música tranquilo, a las 8 de la noche, 9 de la noche, y comienzo a orar por eso. Mirad lo que dice la palabra de Dios. Amén. Mencionábamos, ¿cierto? Primera de Reyes, 19:11 al 13. Primera de Reyes, 19, del 11 al 13. ¿Lo tenéis, hermanos? ¿De quién está hablando aquí la palabra de Dios? Está hablando de un hombre llamado Elías, ¿cierto? Cuando Elías huyó a Horeb, porque había una mujer llamada Jezabel que lo perseguía para matarlo. ¿Qué le parece? ¿Se imagina usted? Qué increíble. Una mujer lo quería matar y él huyó. Y dice la palabra de Dios que cuando él huyó, se metió en una caverna, en una cueva. Y se metió en lo más profundo de la cueva para que no lo encontraran. El hombre estaba bien adentro, donde no había luz, donde no se podía ver ni mucho menos escuchar. Pero cuando estaba en ese lugar, dice la palabra, y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompió los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. ¿Qué le parece? Una vez pasé en una iglesia que querían casi botar el techo de alegría y de todo lo que hacían, pero ahí estaba Jehová, ¿o sí? Pero dice la palabra de Dios que ahí, escucha lo que dice: y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Luego dice: y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y sigue diciéndonos el siguiente: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un ¿qué? Silbo apacible y delicado. Y en ese silbo apacible y delicado, ¿qué dice el 13? Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Y usted sabe qué dijo el mentiroso? Tuve temor de ti, Señor, y me escondí. ¡Qué mentira! Él tenía que decir: Señor, es que le huí, andaba huyendo a una mujer que me quiere matar. ¿Qué le parece? Pero Elías supo discernir algo, que dónde estaba Jehová y dónde estaba su presencia, dice la palabra, en un ¿qué? En un silbido apacible. ¿Por qué la oración debe ser por las mañanas? Porque es un lugar apacible, es una hora apacible, tranquila. Si acaso los pajaritos son los que se van a escuchar de vez en cuando dando los buenos días. Pero hermanos, el apacible viene en la mañana, no en la tarde, no en la noche, en la madrugada.
Hay un canto que no me lo sé mucho, pero dice: la madrugada estaba oscura. ¿Quién se sabe ese canto? Nadie. Uno dice: en la madrugada estaba oscura cuando yo buscaba la presencia del Señor. ¿No han escuchado? Ah, era la 1 de la mañana, hermano. A ver, que no me lo sé. Yo me estaba brincando la hora. A la 1 de la mañana. Vale, pero me ayudó mucho la hermana. A la 1 de la mañana buscaba la presencia del Señor. Después decía, creo que era: Señor, Señor, ten compasión de mí. Resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Voy a ver si me lo aprendí. A la 1 de la mañana, no sé cómo dice la letra, la música, pero dice: a la 1 de la mañana yo buscaba la presencia del Señor. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Así era, ¿verdad? Vale. Entonces, a la 1 de la mañana, es que ya no sé, ya me está metiendo el flamenco, hermanos, mejor no canto. Amén. A la 1 de la mañana, a la 1 de la mañana, yo buscaba la presencia del Señor. Y después se me olvidó otra vez. Pero lo buscaba, ¿o sí? A la 1 de la mañana, ahí es donde está la presencia del Señor, hermanos. ¿Qué le parece? Seguimos entonces. A la 1 de la mañana, Jesús es ejemplo. Jesús nos enseña a orar. El Señor, el 100% de sus oraciones eran por las madrugadas, por las mañanas. Dice la palabra de Dios en Marcos 1, verso 35, hermanos. Búsquelo para que usted vea. A la 1 de la mañana, no sé, no lo logro. Amén. Marcos 1, verso 35. Cuando usted lo busca me dice amén, lo tengo. Genial. ¿Lo tienes, hermano? Dice la palabra de Dios ahí: levantándose muy de mañana. ¿Quién? Jesús. Levantándose muy de mañana, oiga esa parte, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Quién se levantó a esa hora? Muy de mañana, aún estando oscuro. ¿Qué dice la palabra? Él se fue a un lugar desierto y allí oraba. Gracias por hacer caso. Dice la palabra, que ahí en ese lugar el Señor oraba en secreto. ¿Cierto? Oraba en secreto, porque la palabra de Dios dice: es levantándose muy de mañana, estando oscuro. Porque cuando está oscuro, como dije, usted puede ver el amanecer, usted puede ver los rayos del sol, huir las tinieblas. Amén. Y la palabra de Dios dice que él oraba a esa hora de la mañana. Sigue mencionándonos la palabra en Filipenses 4, verso 6. Ya casi termino, hermanos, no os preocupéis. Filipenses 4, búsquelo, 6 y 7. Filipenses 4, 6 al 7. Con respeto digo esto, hermanos. Una vez me invitaron a un matrimonio en una iglesia católica y yo fui. Me invitaron, tenía que ir, había queque. En ese tiempo, mi mejor amiga. Digo en ese tiempo porque ahora ella se casó y ya tengo tiempo que no la veo, ni a veces años. Pero esa muchacha cuando se casó me invitó a ir al matrimonio de ella. Yo fui feliz y contento. Y una de las cosas que el sacerdote dijo fue: por favor, todos apaguen el teléfono. Por favor. Estamos entrando a un sacramento. ¿Y sabe que todo el mundo lo apagó? Porque en toda la actividad no se escuchó ni uno.
Y repito, hermanos, no quiero que me malinterprete si se vaya a enojar por esto, pero estamos en la casa de Dios. Estamos en la casa de Dios, hermanos. Tenemos que aprender. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque dice aquí en Filipenses 4, 6 y 7, porque nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, sino sean como conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y con acción de gracias. Amén. Por nada estéis afanosos, por nada, hermanos, por nada estéis afanosos, por nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración por las mañanas, como hacía Jesús, y todas vuestras oraciones y ruegos sean con acción de gracias. Gracias Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Gracias porque me diste aquí, gracias porque me diste allá, gracias por lo que me darás, gracias por mis hermanas, gracias por mis hermanos, gracias por mi iglesia, gracias por la congregación, gracias porque estoy con vida y si se fue, dele gracias al Señor que está en su presencia. Así de sencillo, ¿verdad? Vale, gracias Señor, gracias. Sigue la palabra en Juan 14, 27. Estamos viendo el ejemplo de Jesús, cuando Jesús ora de mañana en Marcos 1:36, ahora nos dice que dando gracias, con acción de gracias, no os preocupéis. Ahora Juan 14, 27, ¿lo buscó, hermano? Búsquelo en su Biblia, dice la palabra así. ¿Lo tienes ahorita? Amén. Escucha, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe esa parte vuestro corazón, ni tengáis miedo. Cuando usted busca la presencia de Dios por las mañanas, una de las primeras cosas que el Señor hace en su corazón, en su vida, es esto: darle paz. Usted se levanta con alegría, con paz, feliz. Usted dice, wow, voy para mi trabajo. Usted va feliz. No va reclamando. Algunos, como la hermana Divina, creo que trabajan en su propia casa, ¿cierto? Pero el hermano seguro se levanta y dice, voy a trabajar. Porque está feliz. Porque cuando usted busca la presencia de Dios en las mañanas, dice la palabra de Dios, que la paz de Dios será sobre ti. La paz de Dios será sobre tu corazón. Y no habrá turbio en vuestra vida, no habrá turbulencia de nada. Porque le estás buscando de mañana. Y como dice el canto, de mañana te buscaré, y no me lo sé más, solo digo esa parte. De mañana te buscaré. Amén. Es un salmo, por cierto. Sigue mencionando la palabra en Mateo 5, verso 16. Búsquese Mateo 5, verso 16, hermanos. ¿Qué dice la palabra? ¿Lo tienen, hermanos? 5:16 de Mateo. San Mateo. Mateo o San Mateo, ¿vale? 5:16 dice, así alumbre vuestra luz. ¿Dónde? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando usted y yo buscamos la presencia de Dios, estamos alumbrando para otros y ellos verán en vosotros ¿qué? Buenas obras. Pero esas buenas obras no es para que yo sea salvo, sino para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, cuando tú haces una buena obra o tú vives bueno haciendo buenas obras, ¿sabes qué va a decir la gente? Me gustaría ser como fulana, me gustaría ser como fulano, me gustaría tener lo que esa persona tiene, me encantaría.
Nunca se me olvidó una vez que yo estaba trabajando, cuando trabajaba en pinturas, hermano, he trabajado de todo, vendiendo pinturas, un almacén de pinturas, y llegó una señora y comenzó a atenderla, y un momento a otro me dice, "Tss, tss, 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 tss". Y yo me quedé, ¿qué pasó? Me dice, ¿verdad que usted es cristiano? ¿Por qué sería? Dice la palabra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y de las mujeres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Usted y yo, ¿vale? Que glorifiquen al Señor. Amén. No, muchas veces, hermanos, entre vosotros, voy a decir una palabra, no sé si es mala, hacemos tortas. ¿Usted sabe qué es eso? Metemos la pata o algo así, ¿verdad? Un sobrinito y una sobrinita estaban discutiendo, peleando entre ellos. Y la niña, la que es la más chiquitita, agarró la piedra y se la mandó al hermanito. Y él se agachó, ¡prim!, se quebró la ventana. Y sale el papá furioso, pero ¿qué pasó? ¿Quién quebró la ventana? Hace la niña. Ella había tirado la piedra, pero le hace al hermanito. Dice, no, tú fuiste quien tiraste la piedra. Y la niña le dijo, no, tú fuiste porque te agachaste. ¿Te imaginas? Le echó la culpa porque él se había agachado para que no le diera la piedra. Y la palabra de Dios dice que vuestras obras glorifiquen a Dios. Todo lo que tú hagas sea para glorificarle siempre. Amén. Sigue mencionando la palabra en Gálatas 6, verso 9. Ya tengo que terminar, hermanos. 6, 9. ¿Qué dice la palabra? ¿Buscadlo ahí? No nos cansemos, por favor, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Todo eso es posible cuando tú buscas a Dios por las mañanas. Salmos 1, verso 3. Salmos 1, verso 3. Aquel que ora por las mañanas, aquel que pide por las mañanas, aquel que habla con Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué te parece? ¿Queréis prosperar? Venga, compre la llanta del carruaje de Elías, escuché una vez por internet. Compre la llanta del carruaje de Elías y será bendecido. Hermanos, aunque usted no lo crea, yo lo vi. Y otro por allá, venga, lleve una estilla de la cruz de Cristo. Y ni siquiera está. Y serás bendecido, serás prosperado. Mientras que la palabra de Dios solo dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará a aquel que le busca por de mañana, aquel que le busca por la mañana, aquel que le busca en oración, en orar. Amén. Me quedan 3 versículos, no sé si los leemos. Proverbios 3, 5 al 7. Búsquelo, hermanos. Dice la palabra así. ¿Lo tenéis ahí? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Él. Eso sí, fíate, agárrate fuerte de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia opinión. Sigue el 6. Reconócelo
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Es que yo creo, yo sé, yo aquí, yo allá. Y el yo se le va a cortar el día. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Ok? Proverbios 3. Salmo 63, 1 y 2. Salmo 63, 1 y 2. Me estoy tomando 5 minutillos más. ¿Qué dice la palabra? ¿Lo tenéis, hermanos? Qué lindo. Hay hermanos que veo que mueven los dedos como, no sé, encuentran las citas rapidísimo. ¿Qué dice la palabra? Salmo 63, 1 y 2. La Escritura dice así. ¿Lo tienen, hermanos? Dios. ¿Se acuerdan? Voy a esto porque me gusta. Dice, Dios es mi, ¿qué? Dice, Dios mío eres tú. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, aunque hayan terremotos y vientos y fuertes y todo lo que sea, no, dice la palabra, yo te buscaré, de madrugada te buscaré, mi alma te anhela, mi alma tiene sed de ti. ¿Cuánto le pueden decir eso al Señor? Usted puede leer eso conmigo, todos en una sola voz, unísonos, ¿vale? Usted puede leerlo, léelo conmigo, ¿sí? Dilo, 1, 2, 3. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Amén. Qué hermosa la palabra, ¿cierto? Es lindo y precioso. Y terminamos Proverbios 3, 5 al 7, ¿vale? Proverbios 3, 5 al 7, lo habíamos leído, ¿cierto? Pero quiero que terminemos con esta frase: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No, sigue la prudencia y apóyate en Dios.